Saludos, bienvenidos a un nuevo video de modelado de un circuito RLC. Mi nombre es Génesis Isiano, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago y estoy cursando la materia de controles de sistemas automáticos. Modelado de un circuito RLC. En este caso nosotros tenemos tres elementos, lo que es una resistencia, una bobina y un capacitor. En este caso nosotros ya previamente tenemos establecido el sentido de la corriente. Saludos, mi nombre es Génesis Isiano, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago y estoy dando la materia de control de sistemas automáticos. En este nuevo video vamos a ver un modelado de un circuito eléctrico RLC. Modelado de un circuito eléctrico RLC. En este caso nosotros vamos a utilizar tres elementos que son la resistencia, la bobina y el capacitor. En este caso nosotros ya tenemos previamente establecido el sentido de la corriente y es con respecto a la manecilla del reloj. Recordar que en este caso al tener el sentido de la corriente de esta manera, esto está introduciendo tanto el voltaje como la corriente en el terminal negativo de nuestra fuente, en el terminal positivo de la resistencia, terminal positivo de la bobina y terminal positivo del capacitor. Recordar en este caso que se pretende obtener un modelado con un formato de función de la transferencia del siguiente circuito. Para ello nosotros lo primero que vamos a hacer es determinar las ecuaciones temporales que rigen el sistema. Bien, las ecuaciones temporales que rigen el sistema. Nosotros en este caso vamos a tener que vamos a hacer una malla donde nuestro voltaje tenemos menos nuestro voltaje de entrada más el voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina más el voltaje del capacitor. Recordar que la bobina se representa por la letra L mayúscula. A través de eso nosotros tenemos nuestra primera ecuación que se desprende de nuestra ecuación madre, vamos a llamarla así, y tenemos que nuestro voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia más nuestro voltaje de la bobina más nuestro voltaje del capacitor. Lo único que nosotros hicimos en este caso fue que pasamos al voltaje de entrada después de la igualdad cambiándole el signo. Ahora tenemos lo que es nuestro voltaje de salida. Nuestro voltaje de salida vendría siendo nuestro voltaje del capacitor, ya que si nosotros tenemos un tester y lo medimos desde esta terminal, le vamos a estar midiendo el voltaje del capacitor. Nuestro voltaje de la resistencia es igual, recordar siempre que voltaje es igual a corriente por resistencia. Resistencia es igual a voltaje sobre resistencia y resistencia es igual a corriente a voltaje sobre corriente. En este caso tenemos que nuestro voltaje de resistencia es igual a la resistencia por la corriente. Nuestro voltaje del capacitor, recordar que el capacitor tiende a tener varios tiempos desde T0, que es donde inicia a energizarse el circuito, a T1, que es donde éste inicia a energizarse o a cargarse. Por eso tenemos que nuestro voltaje del capacitor es igual a 1 sobre C por la integral de la corriente por ddt o por la integral de I de t por ddt. Todo eso si estamos trabajando en el dominio del tiempo. Tenemos lo que es nuestro voltaje de la bobina. La bobina representa el funcionamiento de la bobina, es un poco parecido al funcionamiento del capacitor, ya que esta depende de varios tiempos para su funcionamiento. En este caso tenemos que el voltaje de la bobina es igual a la bobina por ddi o por la derivada de la corriente sobre ddt. Sustituyendo 3 y 4 en 1 y 2, o sea, nosotros vamos a sustituir las fórmulas del 3 y 4 en la fórmula de 1 y 2. Entonces vamos a tener que nuestro voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina más el voltaje del capacitor. Es decir, vamos a tener el voltaje de la resistencia que es igual a la resistencia por la corriente más el voltaje de la bobina que es igual a la bobina por la derivada de la corriente sobre ddt o la bobina por la derivada de I de t por ddt más el voltaje del capacitor que es igual a 1 sobre C por la integral de la corriente por ddt o por la integral de I de t por ddt.
tenemos que nuestro voltaje de salida es igual al voltaje del capacitor, que es 1 sobre C por la integral de la corriente por ddt o por la corriente o la integral de I de t por ddt. Dicho eso, tenemos que aplicamos la transformada de Laplace. En este caso, nosotros vamos a determinar las ecuaciones temporales y tenemos que nuestro voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina más el voltaje del capacitor. Es decir, el voltaje de la resistencia, que es igual a la corriente, a la resistencia por la corriente, voltaje de la bobina, que es igual en este caso a la bobina por la corriente, es decir, por la derivada de la corriente. En este caso nosotros estamos trabajando ya en el dominio de la frecuencia, más el voltaje del capacitor, que es igual a 1 sobre C por la corriente entre S. Tenemos que nuestro voltaje de salida es igual a la corriente por R más L, que vendría siendo la bobina, más el capacitor. Como resultado tenemos que nuestro voltaje de entrada es igual a la corriente por la resistencia por la bobina más el capacitor, y el voltaje de salida es igual al voltaje del capacitor. Obtención del modelado. En este caso, nosotros vamos a tener la relación de la transferencia, donde nos dice que el voltaje de S es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. En este caso nosotros vamos a establecer lo siguiente, y es que nosotros tenemos la corriente y este es igual al voltaje de salida por el capacitor. El voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida por el capacitor, por la resistencia, por la bobina, por el capacitor. Nuestro voltaje de entrada, sustituyendo, aquí nosotros hicimos una multiplicación distributiva y tenemos que multiplicamos el capacitor o C por S, por R, por la bobina y por 1 entre C más S. Tenemos que esto nos dio como resultado que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida por R por C por S más L por C S al cuadrado. Recordar que aquí tenemos una multiplicación distributiva donde S por S, cuando tenemos una multiplicación de variables, los exponentes se suman. Y en este caso nosotros lo que hicimos es que dividimos términos semejantes, simplificamos donde C se va con C y S se va con S, es decir, como resultado tenemos 1. Nuestra función de transferencia en este caso va a ser igual a 1 sobre R por C más por S más L por C por S al cuadrado más 1. Análisis de la consistencia de las ecuaciones y manipulación de ellas. Para esto nosotros vamos a utilizar lo siguiente, y es que el voltaje de salida va a ser igual a 1 sobre... El voltaje de salida va a ser igual al voltaje del capacitor, que se representa 1 sobre C por S por la corriente. Aquí tenemos que nuestro voltaje de entrada va a ser igual a la corriente por R por la resistencia, por la bobina y por el capacitor. Tenemos que nuestra corriente va a ser igual a 1, nuestra corriente va a ser igual a 1 sobre la resistencia más la bobina más el capacitor por el voltaje de entrada. En este caso el 1 representa la inversa del voltaje de entrada. Obtención de los subdiagramas. Antes que todo, en esta parte lo único que yo hice fue que despejé a la corriente. Automáticamente yo despejé la corriente e ingresé lo que fue la inversa de la ecuación. Ecuación de los subdiagramas. Para eso nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Lo primero que nosotros tenemos es que tras la obtención de las ecuaciones vemos que nuestro voltaje de entrada es igual a 1 sobre L más a 1 sobre la resistencia más la bobina más el capacitor, que esto nos da como resultado una corriente. La corriente nos da como resultado lo que es un voltaje de salida, que es igual a 1 sobre C, que es el voltaje del capacitor. Obtención de los diagramas de bloque. Para nosotros tener el diagrama de bloque necesitamos conocer lo siguiente, y es que nosotros vamos a tener un voltaje de entrada, el cual representa o está representado por una corriente, que es 1 sobre R más LS más S, 1 sobre C por S, es decir, 1 por entre la resistencia más la bobina más el capacitor. Esto me genera una corriente, y la corriente
Conjunto a eso me va a generar un voltaje de salida que es 1 sobre C, es decir, el capacitor. Dicho eso, tenemos que nuestro voltaje de entrada va a ser igual a 1 sobre la resistencia más la bobina más el capacitor por una corriente por un voltaje de salida. Reducción del diagrama de bloque, aquí tenemos que nuestro voltaje de entrada va a ser igual a la inversa o a 1 sobre el capacitor por la resistencia más la bobina más el capacitor, dándonos como resultado un voltaje de salida. También tenemos que nuestro voltaje de entrada va a ser igual a 1 sobre el capacitor por la resistencia por la bobina más 1 sobre S o entre el más el capacitor, dándonos un resultado, un voltaje de salida. Y en la obtención final de eso vendría siendo que nuestro voltaje de entrada va a ser igual a la bobina por el capacitor por S al cuadrado más la resistencia por el capacitor por S más 1, siendo ese nuestro resultado final de nuestro voltaje de salida. Hasta aquí mi explicación, espero que haya sido de buen entendimiento y que hayan entendido de la mejor manera. Algo para agregar, y es que nuestra función de transferencia como resultado queda que es igual a 1 sobre L por S al cuadrado más R por C por S más 1. Así sí, siendo nuestro resultado final de nuestra función de transferencia. Ahora sí, espero que haya sido de buen entendimiento. Gracias.